Queridos hermanos de la espada, les saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús, deseando que estén muy bien y agradecido también por la oportunidad que me dan para llegar no solamente a lo que es el templo físico, sino a sus hogares para compartir un poquito la palabra del Señor. El 7 de febrero, Ian me había invitado para que les hiciera una visita en la espada para compartir una temática y había una serie allí de opciones, así que quedamos en que los visitara este 26 de abril y que la temática estuviera basada en un texto de Colosenses que nos insta a ser agradecidos. Del 7 de abril a ahora, nuestro Uruguay y el mundo entero ha cambiado muy significativamente. Pero, como sabemos quienes estamos afirmados en las cosas de Dios, hay cosas a nuestro alrededor que cambian, pero la palabra de Dios no cambia. El mensaje puede cambiar la forma, se pueden cambiar los medios de transmitirlo, pero la palabra de Dios y el mensaje no cambia, así como tampoco cambia su objetivo y el fruto que se espera ver del mismo. Así que les invito a que nos metamos en la palabra del Señor y reflexionemos un poco con respecto a la temática de hoy. Les invito entonces a que nos zambullamos en la palabra de Dios y para ello lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo me gustan estas partes, generalmente las partes finales de las cartas, en las cuales parece que es una ametralladora de consejos prácticos para que los podamos ejecutar, consejos u ordenanzas de la Escritura para que nosotros los llevemos a la práctica. Bien ejecutados en la práctica, estas ordenanzas nos pueden cambiar totalmente un día. A veces más que un día, nos pueden cambiar toda la vida. Y me parece que ese es el caso de las palabras que encontramos en el versículo de hoy. Son 2 o 3 palabras: sed agradecidos y sed agradecidos. Y para ser un poquito ahorrativo con el tiempo, no abusar del mismo, he estructurado estos pensamientos en 5 partes. En primer lugar, quisiera hablar un poquito sobre el autor, quien está escribiendo esto. En segundo lugar, la definición de la gratitud. Tercer lugar, un análisis propio. En cuarto lugar, resultados de la ingratitud. Y en quinto lugar, resultados de la gratitud. Así que, si les parece bien, vayamos transitando las diferentes habitaciones de este mensaje que vamos a estar compartiendo. Con respecto al autor, esta es una carta que sabemos la escribió el apóstol Pablo, una de las 13 cartas que a ciencia cierta sabemos fueron escritas por el apóstol. Estuve tomándome el trabajo con placer, no fue un yunque así de trabajo exhaustivo, pero sí quise ponerme a contar la cantidad de veces que aparece la palabra gracias en el Nuevo Testamento. Así que después ustedes lo pueden hacer, yo por lo menos lo hice con la versión Reina Valera, que es con la que crecí, la que estoy más acostumbrado. Así que los datos que voy a pasar, si es que no cometí ningún error, que bien puede ser el caso, son los números que obtenemos en la versión Reina Valera. La versión Reina Valera utiliza 62 veces la palabra gracias en el Nuevo Testamento. De estas 62 veces hay algunas oportunidades, 5 de ellas, que están en los evangelios que se refieren al mismo episodio, por lo cual las descuento, entonces me quedo solo con 57 oportunidades en las cuales se utiliza la palabra gracias. De estas 57, 8 aparecen en los evangelios. 2 de ellas aparecen en el libro de los Hechos, 44 aparecen en las cartas de Pablo y 3 aparecen en el Apocalipsis. Así que, según este cálculo, de las 57 veces, 44 pertenecen al apóstol Pablo. Ahora, en el libro de Hechos, las 2 veces que aparece la palabra gracias, también las usa el apóstol Pablo. Una de ellas para repetir las palabras del Señor Jesús en la cena cuando dio gracias por los símbolos. Pero igual me tomé el atrevimiento, aunque estaba citando al Señor Jesús, me tomo el atrevimiento de incluir esas 2 ocasiones como propias
que fueron usadas por el apóstol Pablo. Quiere decir que de las 57, 46 veces fueron usadas por el apóstol Pablo. Si hiciéramos un cálculo matemático de promedios, del 100%, que sería las veces que se usa la palabra gracias, el 80% le pertenecen al apóstol Pablo. De las 13 epístolas que él escribió, en 10 de ellas comienza agradeciendo. Tiene una gratitud por algo. Es por los hermanos, por las personas. Fíjense que les escribe ni más ni menos que la iglesia de Corinto, donde había unos desmanes por momentos mayúsculos, y él no va directo al hueso, sino que primero comienza dando gracias por ellos, siempre dando gracias, lo cual me parece superlativo. Así que de las 13 epístolas, en 10 comienza con palabras de gratitud, lo cual también es un promedio muy elevado de un 70% aproximadamente. Me hace acordar la vida del apóstol Pablo a un libro que hace un tiempo atrás encontré en el camino de la vida que se llama El hombre que calculaba, escrito por un brasilero que se llama Julio César de Melo, y él hablaba de una persona, era un poco novelesco y hablaba de una persona que enfrentaba diferentes problemáticas o acertijos y los iba resolviendo para poder darle el gusto matemático a la gente y que lo viera como algo que se aplicaba a la vida cotidiana. En el caso del apóstol Pablo, más que el hombre que calculaba, parece que podríamos llamarlo el hombre que agradecía. Era una tarjeta de identificación de él. Alguien que estaba realmente repleto de palabras de gratitud, así como lo reflejan las cifras y la cantidad de veces que en su vida y que en las epístolas deja plasmada su gratitud y la palabra gracias. Me encanta cuando tenemos a alguien que nos traza un camino por el cual deberíamos andar, pero él mismo lo ha transitado y lo ha transitado en una forma magistral. Es el caso del apóstol Pablo. Quise ir a ver el significado de la gratitud, confieso que con un poco de temor a la Real Academia Española, porque pensé que iba a decir, se dice o se escribe de alguien que agradece, pero en realidad me llevé la grata sorpresa de que había una definición un poquito más amplia que sí se la voy a compartir. Gratitud, sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Me gustó. Es como un sentimiento que nos obliga a estimar, reconocer el beneficio o favor que se nos ha hecho. También quise buscar su opuesto, que es la ingratitud, a ver si también me llevaba la linda sorpresa de que tenía algo interesante, y sí, me aportó algo. Dice desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Por un lado tenemos la gratitud, que es un sentimiento que nos obliga a reconocer, a apreciar y a corresponder, y por otro lado la ingratitud, el polo opuesto, que es un olvido o desprecio de favores que hemos recibido. Quiere decir entonces que tenemos dos opuestos aquí. Por un lado la gratitud, por el otro lado la ingratitud. Esto me llevó a ponerle un título a este mensaje que es entre humildemente agradecido y amargamente alicaído. Ahí nos encontramos nosotros, en una de estas dos, o humildemente agradecidos o amargamente alicaídos. Y vamos a tener un momento de introspección y analizarnos a cada uno. Por supuesto que todos queremos gozar de una buena calificación en términos de gratitud. A veces hasta pensamos que estamos en el pedestal de la gratitud y que calificamos muy alto. Gratitud es mi segundo nombre, pensamos. ¿Querés hablar con agradecido? Estás hablando con él. Y si quizás en nuestro propio espejo, a veces distorsionado, que pasamos muy rápido y no nos vemos adecuadamente, pensamos que somos personas muy agradecidas. Una virtud que todos queremos exhibir y que fácilmente vemos la ingratitud en otros, pero es un momento de hacer una pausa y reflexionar. En primer lugar, la gratitud no es algo que nos viene en forma natural, no es algo que lo comenzamos a dominar desde que somos pequeños. Al contrario, lo que más nos caracteriza es un profundo sentimiento de ingratitud. Así nacemos, no tenemos que aprender a ser ingratos, esto nos viene natural, nacemos con este don de la ingratitud, no precisamente espiritual ese don. Mark Twain
que tenía una pluma muy ácida a veces para transmitir pensamientos y frases cortas, dijo: si tomas un perro hambriento y lo alimentás y le das un hogar, seguramente no te va a morder. Esa es la principal diferencia entre el perro y el ser humano. Así que imagínense si tendría presente la ingratitud que nos caracteriza como raza humana. Pero para que no quede como una excentridad del poeta, mucho menos como una cosa mía, la Escritura nos da varios casos, muchos casos en los cuales podemos ver ese flagelo que nos persigue, que es la ingratitud. Quisiera mencionar dos de ellos. Uno se encuentra en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Por amor al tiempo, como había dicho al principio, y para ser ahorrativo, no lo voy a leer, pero sí es un pasaje muy conocido en el cual 10 leprosos se acercan a una cierta distancia prudente al Señor y imploran por misericordia. Evidentemente están pidiendo para ser sanos de la lepra. Así que el Señor les dice que se vayan a mostrar a los sacerdotes y ellos van en fe, porque solo se podía mostrar a un sacerdote aquel leproso que había sido sanado. Y el sacerdote era como el médico certificador en aquella época que decía: esta persona ha sido sana de la lepra. Así que van y en el camino se sanan y uno vuelve y se postra al Señor y le da las gracias. Y ese era samaritano, ni siquiera era judío. Entonces, si volvemos a las estadísticas, es una estadística muy baja. De cada 10 personas, que una sola se dé vuelta, y a veces la menos pensada, no es la persona que convivía con nosotros, que disfrutó, es una persona que hasta de repente la vemos ocasionalmente. A veces pasa que muestran más gratitud que aquellos que son los más receptores de los beneficios de un cierto benefactor. Ese es uno de los botones de muestra de que la gratitud no es algo que nos surge espontáneamente o natural. El otro que quisiera mencionarles es el que está en Romanos 1, del 20 al 22. Este lo voy a leer y dice así, Romanos 1, 20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él, se refiere a Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, acá tenemos cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Sí, no son visibles, pero lo que es visible es la obra de ese eterno poder y deidad. Es indiscutible. Bueno, pero a nosotros, como no nos viene algo natural, el reconocimiento y el dar gracias, entonces como raza humana le dimos la espalda y nos quedamos frente a esa opción de ser humildes y agradecidos, nos quedamos con un corazón entenebrecido y pensamientos sumamente necios, lo cual refleja que no es buena nuestra estadística en cuanto a lo que es ser agradecidos. Entre humildemente agradecido y amargamente alicaído, ¿cómo estoy yo? Quizás quiero calificar alto y quizás tengo un autoconcepto de que estoy muy arriba en esto, pero te quisiera invitar a que tomemos una pausa y veamos qué tan natural, qué tanto estamos calificando en el hecho de ser agradecidos. Antes de pasar al siguiente punto, que serían los efectos o resultados de la ingratitud, quisiera compartirles algunas frases que encontré que me parecieron lindas y dignas de ser compartidas. Nosotros venimos de un trasfondo de profunda ingratitud. Y se dice que la ingratitud es peor que la venganza, ya que la venganza paga mal por mal, mientras que la ingratitud paga mal por bien. Qué triste, ¿verdad? La ingratitud suele ser desproporcionada frente a los favores recibidos. ¿Con qué facilidad nos olvidamos de los favores y apelamos a la ingratitud como un recurso? La ingratitud es el orgullo y la vileza en busca de una excusa. Y una última, deberíamos aprender a apreciar lo que tenemos antes que el tiempo nos enseñe a apreciar lo que teníamos. A veces mostramos una gratitud cuando ya pasó la oportunidad de tener un aprecio y una gratitud. A veces nos hemos quedado con palabras de gracias como debe, y es un debe que ya hoy día no lo podemos entregar porque las circunstancias han variado y no nos permiten hacerlo eso, por lo menos aquí en nuestro
nuestro contexto. Quisiera hacer un alto aquí para dejar en claro que al estar hablando de la ingratitud no estoy queriendo traer nafta para avivar el fuego de lo que es nuestra contemplación de otras personas y la facilidad con la cual nosotros recordamos la ingratitud de otros, cómo nos ha lastimado, cómo nos ha herido la ingratitud de otras personas. No es para nada mi intención que nosotros nos estemos enfocando en otros. La intención es que yo me esté enfocando en mí mismo, que reconozca que la ingratitud es algo natural, que a menos que yo tenga una comunión y una sintonía permanente con el Señor, no se puede esperar ver otra cosa más que ingratitud en mí, y que frente a esa conciencia de que a veces no estoy bien en esto, entonces puedo mejorar. Pero antes de ver cómo podemos mejorar, quisiera que veamos un poquito los efectos o resultados tan tristes y negativos de la ingratitud. Una de las consecuencias o de los resultados de la ingratitud es que hace que nos desenfoquemos y perdamos la perspectiva global. Es muy fácil a veces desenfocarnos de la perspectiva global y enfocarnos en alguna cosita en particular, la cual es como una estopa que se enciende fácilmente y que empieza a avivar el fuego de la ingratitud en nuestro ser, lo cual nos hace perder la perspectiva, nos cambia nuestra actitud interna y puede perjudicar las relaciones interpersonales. Les cuento un breve caso a nivel hogareño. Hace unos años atrás yo había conseguido unas tablas que hoy día son de gran valor, de estantes, pertenecían a mi papá en la época que él tenía un comercio. En aquella época no valían tanto, pero hoy día eran tablas valiosas. Entonces yo las traje para casa con algunos proyectos de carpintería, fíjense ustedes, que quedaron ahí en el olvido. Así que las tenía guardadas y a Cris un día se le dio por sacarlas al patio. No me acuerdo por qué las sacó al patio a la intemperie y bueno, y yo no sé si no me di cuenta o me olvidé. Y con el tiempo pasó la lluvia, las inclemencias climáticas y bueno, esa madera empezó a torcerse y quedó prácticamente que no iba a poder servir a los proyectos que yo tenía, que jamás los había puesto en práctica, ¿verdad? Así que en ese momento recuerdo que sentí una profunda ingratitud y me enfoqué bastante en eso, me empezó a cambiar el humor, hasta que por la gracia de Dios, de esas cosas que uno puede celebrar cuando el Espíritu de Dios nos pone un poco el pie en el freno y lo escuchamos y le hacemos caso, porque hay veces que nos intenta poner el pie en el freno, pero parece que perdimos todo el líquido del freno y no nos frena nadie. Pero en esa oportunidad, gracias a Dios, pude frenar y empecé a pensar en todas las cosas, en perspectiva, todas las cosas que Cris le contribuía a mi vida, al hogar, a la familia, etc. Y yo estaba tan enchinchado por unas tablas que al final el hecho de volver a la perspectiva global de las cosas y no darle mucha rienda suelta a la ingratitud me permitió salir de un pozo que iba a llevar a sobredimensionar cosas que no eran tan importantes y que podían deteriorar o echar por tierra otras cosas que en la perspectiva global eran mucho más trascendentes. Después, y menos mal, celebré tanto eso, porque después me di cuenta que las tablas esas ya estaban apolilladas antes de que Cris las sacara, así que ya no servían para nada. Y celebro a Dios. Ahora, muchas veces nosotros perdemos esa perspectiva, nos centramos en alguna cosita, como algunos dicen, le encontramos el pelo al huevo, o buscamos de encontrarlo, y sobredimensionamos cosas, y perdemos la perspectiva de las cosas, lo cual nos puede hacer gran daño a nosotros y también a quienes nos rodean. Esto, por ejemplo, lo encontramos en el libro de Éxodo. Hay muchos ejemplos de esto, pero uno de ellos está en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios, en el capítulo 14, estando a punto de cruzar el Mar Rojo, ven a los egipcios que vienen atrás y sus corazones se desmayan. El versículo 10 al 12. Entonces le dicen a Moisés algo muy simpático, le dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto?
¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, etcétera? ¿Cómo la ingratitud se puede enfocar en alguna cosa e inmediatamente echar por tierra otras cosas más significativas? La mano de Dios, los milagros de Dios, las plagas enviadas, cómo Dios los sacó de Egipto con una mano poderosa. No solamente lo que estaba para atrás, sino lo que venía por delante. Pero esa ingratitud lo llevó al sarcasmo, lo llevó a la crítica, lo llevó a enfocarse solamente en una cosa, sobredimensionarla y cambiar y distorsionar la realidad. Ese es uno de los efectos y de las consecuencias que tiene la ingratitud en nuestras vidas. Rápidamente, otras dos cositas que son efectos de la ingratitud. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Dios la tiene en cuenta. No pasa desapercibida nuestra ingratitud para el Señor. Sí puede ser natural, sí puede ser una cosa con la que convivimos desde el vamos, pero Dios la tiene en cuenta. Y lo vemos nuevamente en el pasaje de Lucas 17. El Señor sanó a 10 leprosos. Volvió uno solo y el Señor hace una pregunta a la multitud. Pero, ¿cuántos eran los leprosos que fueron sanados? ¿No eran 10? Y volvió uno solo. Así que tengamos cuidado con estas cosas, porque nuestra ingratitud no le pasa desapercibida al Señor. También podemos considerar que nuestra ingratitud puede desmotivar al Señor en cuanto a bendiciones extra que Él tenía para darnos. Fíjense que este samaritano, el Señor, no se quedó hablando solamente de los 9 que no volvieron para agradecer, sino que después le dirige la palabra a ese leproso samaritano que sí volvió y que estaba postrado en gratitud delante de Él, y le da una bendición extra y dice, tu fe te ha salvado. Hay algo más que el Señor quiere darnos, pero la ingratitud es como un bloqueo, como una desmotivación que no permite que el Señor nos pueda dar más de lo que tiene almacenado para nosotros. Y debemos tener cuidado de no experimentar esas consecuencias o de dejarlas de experimentar. También la ingratitud desmotiva a otros, daña las relaciones interpersonales. El ingrato corre el gran peligro de convertirse en una persona abusadora. Es un abusador aquel que convive con un entorno y solamente quiere su entorno, ya sea familiar o material, solamente para usar y tirar. Use y tire. Quien es ingrato corre el grave peligro de convertirse en una persona que usa, en un abusador. Pongo el caso del libro de Ruth, que comienza con una historia triste, una historia familiar. Ahí está Elimelec, que paradójicamente su nombre significa Dios es mi rey, pero nada puede estar más en el polo opuesto que la vida de este hombre. Dios es mi rey. Pero si bien la tierra de Israel es una tierra que tenía como promesa una tierra que fluye leche y miel, bueno, parece que la actitud de Elimelec es, mientras esta tierra fluya leche y miel, entonces yo me quedo, uso y disfruto todo lo que puedo. Ahora, el día que en la tierra haya hambre, que haya algún problema, entonces cuando esto no me pueda dar ningún beneficio, es usar y tirar. El día que ya no me sirve, lo tiro por la borda y me voy a otro lado. Y tenemos que tener gran cuidado con eso, porque en realidad quienes quedaron, como en el caso de vos, no tenía esa actitud. Vos no era un abusador, no era una persona que estaba para usar de su contexto y cuando el contexto no tenía más nada, entonces lo tiraba. Vos se quedó, supo ponerle el pecho a las balas a situaciones difíciles y Dios lo prosperó. Mientras que en el caso de Elimelec se convirtió en un abusador, una persona que solamente iba a estar en un contexto, en un entorno donde lo demás le pueda satisfacer sus necesidades. Y cuando el entorno se vuelve hostil, por alguna razón, que siempre va a pasar, porque en este mundo siempre vamos a tener hostilidad en algún lugar. Cuando este mundo se vuelve hostil, entonces si nuestra actitud es de salir y de cortar, puede ser que haya un poco de ingratitud en nuestro ser y que corramos el peligro de transformarnos más y más en personas que abusan, que están para usar y tirar, lo cual no es la historia que Dios quiere que nosotros escribamos. ¿Cómo combatir la ingratitud? Bueno, la ingratitud la tenemos que combatir en primer lugar reconociéndola. En primer lugar tenemos que ver que algo no está bien, como aquellos leprosos en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, que dijeron, no estamos haciendo bien.
Es muy hermoso cuando nosotros podemos reconocer que hay algo que no lo estamos haciendo bien. Parar y decir, no estoy bien en esto y debería mejorar. Entonces ese diagnóstico nos lleva a querer dar algunos pasos hacia adelante. Y evidentemente que los pasos hacia adelante los tenemos que dar a la luz de la palabra de Dios y siguiendo sus consejos. Primer consejo entonces para desarrollar un corazón agradecido. Salmo 103. Versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero ¿cómo? ¿Nosotros nos olvidamos algunas cosas? Por supuesto que sí, nos olvidamos hasta las cosas más trascendentes. Por eso es que tenemos que traer a la memoria las cosas de Dios, las obras de Dios, para no olvidarnos, para entonces permitir que surja en nosotros un espíritu de gratitud y de alabanza. Y tenemos que hacer de esto una rutina, algo que sea deliberado, que estemos disciplinados en este hecho. Traer a la memoria las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos la sana costumbre y la sana obediencia de celebrar la Cena del Señor, que es precisamente eso, es una reunión de recordación para que no se caigan en el olvido cosas tremendamente significativas que Dios ha hecho por nosotros. En el Antiguo Testamento también lo vemos, el pueblo de Israel cada tanto levantando no un altar, sino algo que sirviera como símbolo, como recuerdo de una obra de Dios, algo que tiene que ayudarnos a nuestra memoria. Tenemos la Cena del Señor y generalmente recordamos con mucho acierto lo que Él hizo por nosotros. Ahora, si me permiten decir algo más, no deberíamos ser monotemáticos en cuanto a lo que es recordar únicamente la muerte y resurrección del Señor a nuestro favor hasta que Él venga. Hay muchas cosas que pasan durante el día, que pasan durante la semana, que tenemos que disciplinarnos como para poder recordarlas y para poder saltar a la vida con gratitud y para cuando tenemos la oportunidad de estar en privado o con nuestros hermanos, poder presentarle nuestra gratitud al Señor más allá de las cosas que ya sabemos que el Señor nos ha dado en nuestra salvación, en nuestra conversión. Hay otras cosas que pasan, cosas que no pasaron hace 10, 15 años, son cosas frescas, es un maná muy fresco que lo traemos para celebrar y disfrutar con el Señor. Deberíamos disciplinarnos en esto. Quizás una buena idea es anotar las cosas en la agenda, en el calendario, cosas que nos van pasando en el día, en la semana, quizás al final del día, en algún momento pausar y decir qué cosas tendría que agradecer para que cuando llegue el momento de reunirme con el pueblo de Dios, yo tengo una bandeja llena allí de flores, una canasta llena de flores que le entrego al Señor por las cosas que Él ha hecho y que eso haga que mi vida esté renovada y que esté energizada con lo que es la palabra del Señor. Así que tenemos que ser agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice, no te olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos que recordar todos los beneficios. Pero no solamente recordar todos los beneficios, sino que la palabra de Dios dice en la carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo. ¿Y qué pasa si lo que a mí me está sucediendo no lo encuentro que me beneficia? No, esto no me parece que me beneficie que me hayan robado, no me parece que me beneficie que me hayan insultado, no me parece... Bueno, hay cosas en este mundo imperfecto que nosotros padecemos, pero la Escritura dice que demos gracias por todo. No solamente que recordemos todos los beneficios, sino que además dice que demos gracias por todo, porque a veces nosotros consideramos que algunas cosas son una maldición, nos vienen a destruir, nos vienen a quebrar, pero desde la perspectiva de Dios tenemos que darle la oportunidad en agradecimiento al Señor a que use aquellas cosas que nos parecen perjudiciales para que sean cosas que nos terminan beneficiando. Y la Escritura no solo dice que demos gracias y que no nos olvidemos de todos sus beneficios, nos dice que demos gracias en todo y además nos dice que demos gracias siempre, como lo dice la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos la Escritura que nos dice que tenemos que hacer todo lo posible para no olvidarnos ninguno de sus beneficios, darle gracias por todos sus beneficios, darle gracias por todas las cosas, incluso aquellas que no consideramos para nuestro beneficio, y darle la oportunidad a través de la gratitud a la soberanía de Dios, para que finalmente veamos que aquello que nosotros consideramos un mal visitante era una bendición disfrazada de algo perjudicial, pero en realidad estaba en las manos de Dios, y dar gracias siempre. Terminamos con los efectos de la gratitud. A Dios le agrada nuestra gratitud. A Dios le agrada. Y la bendice en forma especial. Ya dijimos que en Lucas 17, aquel que vino y se postró al Señor encontró el agrado del Señor. No es que Dios lo ame más a Él que amaba a los demás, porque Dios es amor, no nos puede amar más. Pero así como cuando el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre el Señor Jesús y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. Son dos cosas, este es mi Hijo amado, y eso Dios lo puede decir de todos nosotros. El amor de Dios no lo vamos a alterar nosotros. Por más impertinentes que seamos, por más necios que seamos, Dios nos ama. Y Dios te ama en cualquier circunstancia y situación. Ahora, mi actitud para con Él hace que su contentamiento pueda ser mayor o menor. Y es bueno que yo, en mi forma de obedecerle y de sintonizarme con Él, genere ese contentamiento de Dios. Es lo que hizo este leproso sanado, que se fue pero vio que había sido sanado, inmediatamente volvió y se postró. Entonces, a Dios le agrada nuestra gratitud y abre las compuertas para bendiciones mayores. Nos predispone para servir a Dios. Vamos a leer otra escritura. Hebreos 12, 28 dice lo siguiente. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es a través de este reconocimiento de Dios y esta gratitud que entonces nos motiva a poder servirle. Cualquier persona que sirve a Dios con efectividad, con pasión, es una persona agradecida. Es el principal combustible que nos alienta, que es superior al cansancio, es superior a las limitaciones, es superior al temor. Esa gratitud se lo debemos a Dios, se lo debemos a nuestro Señor por todo lo que hemos recibido frente a las cataratas de bendiciones que hemos recibido de Él. Nuestro servicio apenas son unas gotas que suben a su presencia. No podemos comparar nuestro servicio a lo que Él nos ha dado, pero ese servicio es algo que surge en amor. Y por último, la gratitud no permite que se apague el gozo del Señor. Ahí lo tenemos a Pablo y Silas en Hechos capítulo 16 metidos en lo más profundo de una cárcel, no por voluntad propia, sino porque los metieron allí. No solamente los metieron en la parte más profunda de la cárcel, sino que además los enceparon. Bueno, le podrían haber robado su libertad, le robaron su movilidad, pero no le podían robar lo que estaba dentro, que era su comunión con el Señor. Hay cosas que Dios nos da que el mundo no nos las puede dar. Y como no nos las puede dar, tampoco nos las puede quitar. Y ahí están entonces cantando a todo dar. La perilla al volumen al máximo, cantando y alabando al Señor. La alabanza es el combustible que alimenta el fuego del gozo del Señor. La Escritura dice en el Antiguo Testamento que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y cuando tenemos ese gozo, ¿qué historia se escribe, verdad? No depende de la circunstancia, no depende del contexto. Pablo y Silas estaban cantando como si pertenecieran al coro del tabernáculo de Brooklyn, como si estuvieran con el Madison Square Garden lleno de gente, en un lugar muy bonito, con un entorno muy agradable. No estaban allí, no eran parte de ese coro, pero estaban en lo más profundo de la cárcel, y si bien su entorno no les acompañaba, su entorno estaba full, lleno de las cosas de Dios. La gratitud nos llena,
La gratitud hace que ese gozo del Señor abunde y brille. La cárcel tiembla, las personas se convierten, los demás puede que no crean, puede que no se conviertan, pero no pueden negar que lo que nosotros tenemos es genuino y que no lo pueden combatir y no lo pueden alterar. No hay virus que pueda contra las cosas que Dios nos da, por las cuales deberíamos estar agradecidos. Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, una persona que respiraba odio, amenazas y muerte contra el Señor. Si nos imagináramos una persona así, no sé cómo se lo imaginan ustedes, ese Saulo, que debería estar satisfecho porque estaba teniendo éxito, porque acababan de matar a Esteban, se había despertado una gran persecución en Jerusalén, él no estaba para nada contento, no tenía cara de gratitud en absoluto, de satisfecho, era una persona amarga, amargamente alicaída, a pesar de que el mundo le aplaudía y le daba títulos y le daba cartas. Su corazón estaba lejos de disfrutar las cosas de Dios. Pero ahora tenemos a un apóstol Pablo, de repente en los lugares peores del mundo, sufriendo las peores consecuencias, pero una persona humildemente agradecida y llena de Dios. ¿Quién sería más feliz? ¿El amargamente alicaído o el humildemente agradecido? Por supuesto que este último. Esa es la nueva normalidad a la que Dios nos llama. La Escritura no llama esto una nueva normalidad, la llama una nueva criatura, nacer de nuevo, un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Nosotros tenemos, cuando vinimos a Jesucristo y dejamos nuestras cargas, nuestros pecados a los pies de la cruz, comenzamos a disfrutar esta nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad, la ingratitud es algo que tiene que quedar atrás y la nueva normalidad es una normalidad de agradecimiento. No nos viene natural, no es posible por nuestros medios, sí es posible por el Espíritu de Dios. Traigamos a la memoria las cosas que Él ha hecho. Agradezcamos por todo, agradezcamos siempre, porque Dios es soberano y porque las riquezas que Él nos da, puede que sepamos dónde comenzar a agradecer, pero la lista no le vemos el final. Hermanos, gracias por la oportunidad de compartirles, que el Señor les bendiga, que tengan una estupenda semana y nos veremos cuando la ocasión así convoque y Dios lo permita. Un abrazo grande. Chao.